Tenemos el gusto de que nos acompañe Jordi Soler, quien actualmente está presentando El Cuerpo Eléctrico. Ya habíamos platicado anteriormente de que estaba preparando una nueva novela. En este caso, Jordi, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido aquí a tu país, a México, que está basada en hechos reales. Desde luego es una novela, pero ahí hay una trama que tiene que ver con la aventura. Es una especie de road novel. De algún modo, ¿no? Porque, bueno, es un tren, es un grupo de personas que está explotando a mucha gente, pero entre ellos un personajazo que encontraste de algún modo por azar. Sí, por azar, y que es un personaje histórico. Lo has dicho muy bien, yo creo que es una road novel, tal cual, se mueve todo el tiempo hacia el final. Este personaje es una liliputiense mexicana que existió realmente en el siglo XIX y que deslumbró a un diputado de un pueblo veracruzano que tenía contactos con Porfirio Díaz en una de las presidencias accidentadas de Porfirio Díaz, que duró 12 o 14 días, y le llevó a esta enanita que se llamaba Lucía Zárate para que la presentara en la Feria Universal de Filadelfia en 1876. Todo esto es histórico. Y también es una metáfora y una ridiculez, porque a quién se le ocurre mandar como representante de un país a una enanita, ¿no? Es que es como entrar con el pie izquierdo. Pero el caso es que esta enanita fue una superestrella en Estados Unidos. Durante más de una década fue quizá la vedette más famosa, una veracruzana olvidada por la historia. Y yo aquí cuento la historia de ella, pero sobre todo de su manager, que era Cristino Lobatón, un político veracruzano de pueblo, como he dicho, que se da cuenta de sus dotes de empresario cuando está manejando la carrera de Lucía Zárate. Todo sucede en el siglo XIX en Estados Unidos, cuando Estados Unidos estaba en formación. Ya era un país fundado en el capitalismo salvaje, como lo es hoy. Es decir, que cualquiera puede comprarse cualquier cosa si tiene el poder o el dinero suficiente. Y hacerse rico también, ¿no? Y hacerse rico. Y después de terminar la novela, apareció Donald Trump. Y no solamente yo, sino mi agente, mis editores dijeron, oye, Cristino Lobatón es el predecesor clarísimo de Donald Trump. Bueno, es que hay que subrayar esto, mi estimado Jordi, porque Cristino Lobatón ve en esta oportunidad algo mucho más que promover artísticamente a Lucía, y empieza inclusive a extender lazos de algo que también sería un fenómeno en el siglo XIX y que tiene repercusiones en el siglo XXI, que es el tráfico de drogas. Por supuesto, que en esa era un negocio desconocido. Pero Cristino, como buen empresario, veía la oportunidad en todos lados. Dentro del freak show que tenía por todo Estados Unidos, porque Lucía se convirtió después en toda una compañía de freaks, de gente con deformidades. Esto en el siglo XIX era normal, era una tradición victoriana. Sí. Los gemelos ahí. No llegaban las ONGs a cerrarte el circo. Esto tenía sentido porque la gente que nacía con malformaciones, pues o se quedaba en su casa a morirse de tristeza, o ganaba un montón de dinero. Y eran estrellas, además. Y eran estrellas de teatro, tal cual. Y Cristino Lobatón, cuando crece mucho su freak show, compra un tren, el primer tren que iba de la costa este a la oeste en Estados Unidos. Tenía amistades con la comunidad china, que a su vez empezaba a introducir el opio en Estados Unidos. Y Cristino, que era un empresario brillante, se le ocurre que dentro del tren pueden ir procesando el opio y además vendiéndolo y además echando mano de sus amigos de las tribus de Sioux que se va encontrando por el camino. Es decir, que no solo es el predecesor de Donald Trump, sino también del Chapo Guzmán. Un personaje fascinante que encuentra, y lo relatas al principio de la novela, Jordi, pues una convergencia al ser veracruzanos. Tanto Lucía, tanto Cristino. Como tu servidor. Así es, veracruzanos. Sí. Y eso fue lo que te lleva a encontrar este archivo. Sí, efectivamente tengo querencia por Veracruz, aunque ahora esté pasando por un mal momento. Pero curiosamente, esta historia me la regaló un amigo, escritor catalán, que se encontró la historia de Lucía Zárate perdida en alguna galería de freaks, seguramente en la zona oscura de internet. Y me dijo, a ti que te gustan las historias torcidas, aquí tienes una que encima
es veracruzana y me pareció que, por supuesto, era una historia para mí. Así es como tú te encuentras con esta historia. Tú obviamente lo narras de manera Lo narro de otra distinta. manera, porque cuando estaba escribiendo la historia no encontraba por dónde entrar a la historia. Los historiadores, por ejemplo, entran a sus textos por la puerta. Son científicos, muy ordenados, pero los escritores solemos entrar por la ventana porque se trata en las novelas de presentar una realidad oblicua, que nadie vea como tú. Y estando en la Universidad de Lovaina, en la parte flamenca de Bélgica, dando una charla sobre mis libros, al final se me acercó una profesora y me dijo, oye, tú que eres veracruzano y escritor, ven a la biblioteca que tenemos en el archivo unos escritos de un diplomático del siglo XIX que están en Lovaina, no sé por qué. Los escritos no tenían ningún interés, no daban para novela, quizá ni para un poema, pero la idea me gustó. Ese reduccionismo que me aplicó esta profesora, que vio un veracruzano escritor, dijo, Claro, bueno, pues claro, él es sí, igual al pues. del siglo XIX. Dije, ahí está la ventana por la que me voy a meter. Ahora, el lenguaje que tú utilizas, hay una enorme riqueza, también tiene una parte realmente muy divertida, muy entretenida. Algún comentario por ahí han hecho sobre la relación con la picaresca, que bueno, también es una tradición. Y pues estos personajes, en el fondo, si uno los ve muy fríamente, pues es un tipo bastante malvado, ¿no? Al final de cuentas, o sea, uno podría decir, bueno, son explotadores, en fin, pero pues uno se encariña también, se divierte con ellos, se ríe con sus andanzas. Por supuesto, es la picaresca, está muy bien dicho. Y es, como muchas de mis novelas, hija del Quijote, ¿no? De Lazarillo de Tormes. Esa tradición picaresca española que de pronto por las oscuridades de la dictadura franquista se perdió. Y ahora los españoles son escritores muy serios, que son los herederos directos de esto, de la picaresca, y los latinoamericanos heredamos este quijotismo, ¿no? Y lo que habla también de la vigencia de tu novela, porque aunque está circunscrita en el siglo XIX, ya hablas de estas similitudes que tiene con personajes del siglo XXI y seguramente tendrá una muy larga vida, Jordi, porque parece que el mundo no cambia y es cíclico. Es cíclico. Cristino Lobatón tiene un eslogan que dice que le copió a P.T. Barnum, el gran empresario del freak show en Estados Unidos, que P.T. Barnum decía que cada minuto nace un idiota. Gracias a eso, él podía progresar en sus negocios. Y esta es la divisa de Cristino Lobatón. Él estaba convencido de que el mundo estaba lleno de idiotas que le iban a dejar mucho dinero. Y de no ser así, decía, se acaba el mundo y no va a haber a quién gobernar. En el momento que todos despierten y empiecen a pensar, y por ahí lo refieres en la novela, se acabó. No solo el freak show, sino todo el mal negocio, ¿no? Exactamente. Y hay un sustrato también ahí con los epígrafes de Walt Whitman. Hay un sustrato, por supuesto, como es el siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando se diseñaba el American Way of Life, que esto es un invento de los escritores y los filósofos, sobre todo de la costa este de Estados Unidos. Y también en México estaban los filósofos positivistas en la época de Porfirio Díaz, inventando el Mexican Way of Life, ¿no? El cual no voy a explicar porque lo sabemos perfectamente. Pues Jordi, te celebramos la publicación de El Cuerpo Eléctrico. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario. Rapidísimo, dinos qué está en el tintero ahorita. Está una novela, ahora estoy pasando un año en Canadá y estoy escribiendo una novela canadiense donde hay mucho bosque, mucha nieve, mucha maldad. Bueno, pues estaremos al pendiente y te invitamos a que la presentes con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi Al Soler. contrario. El Cuerpo Eléctrico es la recomendación para que la tengan. Es una novela muy disfrutable.